Y bueno, muy bien, un segundito. Salió el cartel de grabar. Bien, entonces como les decía, hoy vamos a hablar de ABM operativo, que básicamente el ABM operativo lo que intenta hacer es gestionar el costo de las actividades a través de un costeo ABC, ¿no? Entonces, nosotros una vez que aplicamos la metodología de costeo ABC, tenemos la posibilidad, digamos, de aplicar ciertos análisis para, a partir de esos costos, empezar a tomar decisiones. Nos, nos habilita a meternos en el costo de la actividad y poder analizarlo y eventualmente aplicar acciones de mejora justamente para lograr una mejor utilización de los recursos para que los costos aplicados a las actividades tengan el mayor o el mejor impacto posible. ¿Tá? Y un poco para graficar lo que buscamos, digamos, con este tema de la ABM, a mí siempre me gusta mostrar, denme un segundito que aquí compartir, ahí está. A mí siempre me gusta comenzar con un ejemplito muy sencillo, que un poco combina lo que ustedes ya han visto de costeo ABC y como que da pie, digamos, a la idea que yo les quiero tratar de transmitir en la clase de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ustedes imaginen que ustedes son asesores en alguna empresa, en una organización, que bueno, que en su sistema contable tiene la posibilidad, digamos, de abrir una contabilidad llamémosle por centro de costos, digamos. Y bueno, tenemos el resultado contable de un depósito, ¿no? La gestión del depósito de esta empresa genera este costo en un periodo X, ¿no? Y bueno, a nosotros nos plantean este desafío de reducir un 20% de los costos, ¿no? Vienen y nos hacen ese planteamiento. Perdón, Catherine, una consulta. Cuando vieron costos ABC y eso, ¿aplicaron algún enfoque, perdón, que esto tendría que haberlo consultado antes, algún enfoque de análisis sobre el costo? No. No hicimos eso. Está. Estos ejemplos y eso no los vieron, digamos. Por las dudas. Está bien. Entonces, bueno, nosotros nos plantean este desafío, ¿no? Tenemos que lograr una reducción. Entonces, bueno, ¿quién se anima a tirar la primera piedra? ¿Quién se anima a decir dónde podemos lograr una reducción de 200.000 pesos a partir de esta información que tenemos? A ver, ¿quién se anima a opinar algo? ¿Qué podemos hacer? Pónganse en posición de asesores de esta empresa. ¿Qué hacen? Necesitamos más información para tomar esa decisión. Bueno, claro. Y sí. Pero bueno, hagamos supuesto, como decían. Como decían en su momento. No sé quién habló, pero... Fui yo. Vicente me llamo. Vicente. Bueno, pero tirate algún supuesto ahí. Y bueno, y suponiendo tal cosa, podemos hacer esto. No sé, veo que hay 100.000 pesos en horas extras, por ejemplo. De repente me gustaría atacar eso. Claro. O sea, esas horas extras se ocurrirán por un X, digamos. Por eso te decía que necesito más información. A ver, Sí, claro, bueno, pero suponiendo, capaz que hay algún pico de actividad. Peloteando, bueno, quiero ver, esos 100.000 pesos a ver horas extras. claro. Bueno, ahí tenemos 100.000. Bueno, cortamos las horas extras. No sabemos para qué son, pero bueno. Ahí tenemos un 50% del objetivo. ¿Quién más se anima a tirar ahí alguna? Yo lo que haría es, en realidad como no sé a qué responden estos costos, o sea, porque si sacás las horas extra, en realidad capaz que esas horas las necesitas para cumplir un objetivo de producción. Ahí va. Entonces, no sé si es posible. Capaz que lo que yo haría sería, bueno, fijarme en compras, si se puede buscar un proveedor que tenga mejores precios o, no sé, buscar, comprar por cantidad, no sé, Pero intentar ver comprar por el precio. de esto que tenés acá, comprar qué.
O acá para comprar no no sé, por tenés ejemplo, mucho. cotizar otro seguro. Bueno, por cantidad no, claro, sí, en Está, realidad está, los de está, acá está. no, perdón. Cotizar otro seguro, está bien. Claro, sí, ver de mejorar los precios con los proveedores, de lo El que se puede mantenimiento del acá. vehículo, mantenimiento del Claro, capaz que vehículo. ni siquiera se puede llegar a un 20%, pero como no sé, no tengo más información, en realidad no sé bien. Mm, está bien, está bien. Sí, sí, no. Hay poca información, eso seguro. ¿Alguien más que tenga alguna idea? No se podría ver, por ejemplo, lo del alquiler del depósito, así ver si es necesario mantener tanta mercadería, por ejemplo, en depósito, o se podría buscar otra alternativa que sea más viable en vez de mantener un alquiler. Pero tu Ah, rubro sos un depósito, o sea, si no alquilás el depósito no sos Se nada. pueden abrir. capaz que el depósito es muy grande, por ejemplo. No vi Ah, por eso quién habló, pero buscar otra alternativa, capaz buscarlos. como, o sea, son un depósito, pero o sea, buscar otras alternativas. Sí, no sabemos la zona tampoco, capaz que está en un barrio privado y es carísimo. Es carísimo por la zona en la que está, no lo sabemos. O sea que bueno, podemos atacar de varios lados, ¿no? Nos podemos preguntar o repreguntar Tercerizar si también se podría. tercerizar mano de obra, por ejemplo. O los vehículos, no sé qué tan seguro, qué tan necesarios son Ah, los vehículos. se Capaz puede que tercerizar los vehículos y ahí ahorramos algo. sí, ahí ahorras algo. Sí, 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 sí. Está bien. Está bárbaro. En realidad todas esas ideas, esos planteamientos están bárbaros y bueno, se adecúan un poco a la información que tenemos. ¿Tá? Ahora yo les voy a mostrar, ¿tá? Esto mismo, pero imaginando que lo que hicimos fue un coste ABC. ¿Tá? Entonces, en vez de tener este estado de resultados así, ¿tá? Lo tenemos así. ¿Y ahora? Cambia, ¿no? Cambia la perspectiva. Pues acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos el costeo de lo que se hace, de las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Imaginemos, esto es muy simplificado, ¿no? Imaginemos que estas son 13 actividades, ¿no? El costo, ese millón, que nosotros rubrado en una, Jonathan, dame un segundito, nosotros rubrado en una contabilidad tradicional, digamos, la tenemos dividida por, ese costo lo tenemos dividido por ítem, bueno, acá nosotros lo costeamos por actividad y nos encontramos con esto. Jonathan, adelante. Buenas tardes. Sí, Buenas no, acá tardes. claramente se ve que se está perdiendo horas hombre en rastrear ítems perdidos. Ahí hay que hacer un Sí, trabajo de... literalmente, están perdidos. Literalmente. Sí, 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 sí. Ahí lo que precisan es un trabajo de cambiar los procedimientos, los procesos o ver qué es lo que está fallando. Primero porque se pierden tantos ítems y como consecuencia de ese arreglo bajar la cantidad de tiempo invertido y Ahí horas va, invertidas. ahí va, ahí va. Entonces, bueno, perfecto, Jonathan. Entonces, bueno, cuando Vicente creo que fue el primero que tiró ahí la primera punta de lanza, digamos, cuando decía, bueno, necesitamos más información, bueno, justamente, eh, el sistema ABC es un sistema de costeo como otros que hay, ustedes verán o ya habrán visto, el desarrollo de la carrera irán viendo. Es uno más con sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, es una manera más de analizar los costos de una empresa y poder tomar decisiones a partir de eso. Nosotros acá nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa que hay que rastrear tantos ítems perdidos? ¿Ah? Poquito más del 50% de nuestro presupuesto, digamos, nuestro costo, mejor dicho, se va en esa actividad. ¿Ah? ¿Por qué hay que trasladar mercadería a otros depósitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Tenemos el depósito en un lado y el punto de venta en otro y está muy lejos, o tenemos varios puntos de venta desconectados del depósito, no lo sabemos, ¿no? Pero es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Y por qué el costo de ordenar los ítems es tan bajo? ¿No? Porque uno lo ve así y dice, bueno, dedico tan poco tiempo al ordenamiento de los ítems que, claro, después tengo que andar como loco buscándolos por todo el depósito porque no los encuentro, ¿no? Preguntas que uno se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo con esto lo que les quería significar un poquito, con un ejemplo muy sencillo, es que en realidad en el fondo de esto uno lo que tiene que tratar con el costeo ABC y en general, con cualquier herramienta de gestión, es intentar utilizarla en la medida que uno pueda
ver en esa herramienta la posibilidad de conseguir la información que uno necesita para tomar las decisiones y las acciones de mejora que sean necesarias. Entonces, bueno, en lo que yo les voy a mostrar aquí, que bueno, ahora les voy a hablar un poco, voy a teorizar, digamos, el tema, después vamos a ver un ejercicio práctico. Nosotros lo que vamos a ver es una metodología para ir metiéndonos justamente en el costo y en cómo se ejecutan, digamos, esas actividades para buscar esa mejora. ¿Tá? Eso era un poco el sentido del ejercicio, el pequeño casito que les estaba mostrando. Entonces, bueno, ¿qué es el ABM entonces? Entonces, como les decía, nosotros lo que vamos a necesitar, digamos, para llevar a cabo un análisis de ABM es tener un costeo ABC ya preparado, ¿no? Y ahí vieron que comienza la oración, la frase comienza diciendo: el ABM operativo solo necesita tener hecha la primera parte del trabajo del ABC, o sea, el costeo de las actividades. Y el solo se necesita, yo siempre lo recalco porque, bueno, el solo se necesita en realidad. Lograr el costeo de las actividades es una actividad que genera mucho trabajo. Sí, como si fuera poca cosa. Como si no fuera es así. poca cosa. Como si fuera poca cosa, exactamente. Pero yo lo significo porque uno podría pensar, bueno, me dio mucho trabajo, pero bueno, llegué a la conclusión de que, bueno, las actividades cuestan tanto, administrar el personal cuesta tanto, facturar cuesta tanto, fabricar cuesta tanto. Es todo un trabajo, es todo un análisis, está muy bueno, pero si uno lo piensa muy fríamente, el valor agregado que uno le puede dar a esa información viene después, porque uno se tiene que sentar a analizar y decir, bueno, ¿y por qué es este costo? ¿Y qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Ah? Entonces, es como que siempre hay un pasito más. Yo recuerdo hace muchos años, yo trabajé en una consultoría de costeo ABC en las intendencias del interior, y el trabajo que dio fue enorme. O sea, eran meses de trabajo en cada intendencia, no porque hubiera no por un tema inherente a la intendencia, ¿no? A cada una de ellas, no, para nada, sino simplemente porque, bueno, son organizaciones grandes, el concepto de hacer un costeo ABC no siempre es fácil de explicar para cuando uno va y se presenta en las distintas secciones y empieza a hacer el relevamiento, porque, ¿qué pasa? Ustedes en el costeo, los ejercicios que han hecho, me imagino que ustedes las actividades ya las tienen definidas, pero bueno, parte de todo el trabajo de armar el costeo es definir lo que se llama el diccionario de actividades, ¿no? Entonces y es que es todo un tema en sí mismo, ¿no? Porque ¿cómo armamos el diccionario de actividades? O sea, ¿cuándo decidimos o de qué manera decidimos que algo que se hace es una actividad o no es una actividad y en realidad es una tarea que es partecita de otra actividad que es más grande? ¿No? Por ejemplo, ¿qué actividades nosotros tenemos que determinar qué actividades son las recurrentes, las que se hacen normalmente en el ciclo de vida del negocio? No vamos a tomar, si tenemos una mudanza, no vamos a incluir como actividad nos mudamos, o realizar la mudanza, pues algo puntual. ¿Ah? Y bueno, y cómo definir también las actividades es un tema complejo, y bueno, también depende un poco de lo que uno quiera costear, de la información que uno quiera. Entonces, por ahí nosotros podemos englobar en una actividad, no sé, por ejemplo, yo que sé, atender al cliente, para nosotros puede ser una actividad que se divida en distintas tareas que a mí particularmente puede no interesarme saber el costo. Entonces, bueno, todas las tareas que están adentro de atender al cliente no me interesan mucho. Saber el costo. Ahora, si para mí es una información sensible saber dentro de la atención al cliente, por ejemplo, cuál es el costo, por poner un ejemplo, de atender a ese cliente el mostrador y separarlo de lo que puede ser la gestión o la búsqueda de los artículos que solicitó el cliente, y separarlo del proceso de facturar y hacer la cobranza de eso que se le vendió al cliente, bueno, ahí puede ser que a mí me interese más transformar en actividades esas cosas que para mí en un principio eran unas tareas. ¿Ah? Entonces, todos esos trabajos, la definición de los inductores,
la conformación de los elementos de costo. ¿Recuerdan lo que eran los elementos de costo, ¿no? Nosotros tomamos los distintos costos y los vamos agrupando en función de la afinidad, digamos, para así trazarlos todos juntos, digamos, utilizando el mismo disparador hacia las actividades. ¿Lo vieron así, no? Díganme si no lo vieron así, porque bueno. Entonces, bueno, todo eso genera un trabajo bastante pesado. Y arriba de eso nosotros le vamos a poner el análisis, digamos, de lo que es un análisis ABM. ¿Qué requiere o implica, digamos, seguir algunos pasitos que yo se los voy a ir explicando a continuación? Entonces, uno de ellos, lo primero que nosotros vamos a hacer es lo que se le dice desde el punto de vista teórico, desarrollar el objeto del negocio. Desarrollar el objeto del negocio, básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es intentar agrupar el costo de las actividades y focalizarnos hacia lo que más costo genera. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos enfocamos hacia lo que genera más costo, las acciones que nosotros podemos llevar a cabo desde el punto de vista de la búsqueda de mejoramiento de ese costo, desde el punto de vista de la búsqueda de mejora de eficiencia, los impactos van a ser más grandes. Por más esfuerzo que nosotros hagamos en mejorar una actividad o el costo de una actividad que tiene un peso relativo de un 2% en el costo total, no va a ser muy significativa la mejora que logremos. Aunque en el hipotético caso le llegáramos a bajar el costo a un 0%, en realidad tendríamos una mejora de costos de un 2% sobre el total. Entonces, nosotros lo primero que vamos a ver, es hacer una focalización, que nosotros la llamamos la focalización a través de Pareto. Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado la relación de Pareto de algún otro curso o de la vida. ¿La conocen? Sí, lo vimos en procesos, otra materia. Bueno, perfecto. Es esa que dice que, bueno, que el 20% de una cosa acumula el 80% de algo. Por ejemplo, Pareto era economista, lo que determinó era que, bueno, existía un 20% de población que acumulaba el 80% de riqueza, y bueno, y había un 80% de población que acumulaba el 20%. ¿no? Eso de que algunos pocos acaparan mucho y después muchos acaparan poco. ¿no? Entonces, bueno, nosotros eso lo vamos a aplicar al costeo ABC también. Vamos a tomar el 100% del diccionario de actividades costeadas y nos vamos a quedar con con aquel 20%, digamos, que acumula el 80% del costo. ¿no? Entonces, de un diccionario de 100 actividades nos vamos a quedar con las 20 más costosas. ¿no? Eso es lo que planteamos en la metodología que vamos a ver aquí en el curso. En realidad es una metodología que después en la práctica puede tener los ajustes que sean necesarios para mejor adaptabilidad, digamos. Por ahí el día de mañana ustedes están haciendo una consultoría en costos ABC y en ABM, y en realidad pueden llegar a determinar que no necesitan aplicar el 80-20 en estricto, sino que por ahí tienen un grupo de actividades, 3, 4 actividades que ya acumulan el 60% del costo o el 70% del costo, y entonces, bueno, ahí ya ustedes saben que si atacan en profundidad esas 4 actividades, bueno, los efectos o las posibilidades de mejora van a ser muy grandes, y bueno, ahí nos están ciñendo exactamente a lo que nosotros le vamos a mostrar aquí. Nosotros acá vamos a ser estrictos con ese 80%, pero ya sabemos que esos modelos teóricos después uno en la práctica los puede ir ajustando. Entonces, eso por un lado. Y un segundo análisis que vamos a hacer es a través de atributos. ¿Qué son los atributos? Bueno, los atributos son como apellidos, digamos, que le vamos a ir poniendo a las actividades al momento de realizar ese diccionario de actividades. Entonces, a cada actividad le vamos a poner un atributo de calidad, un atributo de eficiencia y un atributo de valor agregado. Ahora les voy a explicar esto, a qué se refiere con más detalle. Entonces, bueno,
lo primero ya se los expliqué. Esta es una pequeña gráfica que muestra, digamos, cuál es el efecto de hacer el análisis de Pareto. Nosotros acá, en definitiva, acá lo que vemos es que tenemos un eje en donde tenemos ordenadas las actividades de menor costo de mayor costo a menor costo, digamos. Entonces aquí vemos, lo que intenta graficar esto es que con entre un 20 y un 30% de las actividades ya se llega a acumular el 80% del costo, ¿no? En el otro eje, digamos, tenemos el porcentaje de costo acumulado. Y todo el resto, digamos, de las actividades es lo que genera toda la cola, digamos, de la gráfica, que es lo que ese 20%, digamos, que completa. Eso es un poco lo que ya les había explicado. Tengo algunos mensajes en el chat, no, perdonen que no. Marcelo, yo les estoy contestando, cualquier cosa te aviso. Dale, buenísimo. Entonces, bueno, acá tienen un ejemplo de cómo sería la aplicación de ese Pareto. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos un diccionario de actividades, una serie de actividades. Tenemos el costo de cada una de esas actividades. Vieron que está ordenado de mayor costo a menor costo. Y acá tenemos, en esta columna, el porcentaje de costo relativo de cada una de las actividades. Entonces, este 14,1%, ¿qué es? Y son los 840,758 dividido el total de 5.962.822. Y así vamos calculando el porcentaje de cada uno. Este 12,2 es 727.464 dividido los 5 millones, y así vamos. Todo para abajo. Y después lo que hacemos es acumulamos. A la primera actividad, el costo acumulado va a ser el 14,1% porque es ella sola. Ya a la segunda actividad, el costo acumulado va a ser de 26,3%, o sea, 14,1 de la primera más 12,2 de la segunda. 26,3. Y así seguimos acumulando, 36, 46, 54. Cuando llegamos por acá al 80, acá nosotros hacemos el corte. En esta actividad hacemos el corte. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Es que, bueno, de esa actividad para abajo, no vamos a analizar nada. No vamos a meternos en el costo de ninguna actividad que esté de ese 80% para abajo. ¿Está bien? Y antes que me pregunten, quédense tranquilos, no les va, este 80,1, digamos, está puesto a propósito, no los vamos a poner en la duda de tener que discernir si esta actividad de 80,1 va o no va. No somos tan malos, nosotros eso se los vamos a aclarar. Generalmente lo hacemos con una línea marcada, una línea gruesa, digamos, que es la que establece el límite. Ya les digo, eso es en el plano teórico, después en la realidad de sus trabajos, ese 80% ustedes lo harán variar en función de lo que mejor les resulte para el análisis en concreto. ¿Está bien? Pero bueno, eso es lo primero que hacemos. Separamos las actividades más costosas de las menos costosas. Y las menos costosas ya las dejamos descartadas, las dejamos de lado, no las analizamos más. ¿Está bien? Bueno, entonces, vieron que yo les decía que íbamos a tener dos tipos de cortes. El primer corte iba a ser Pareto. Hacer el 80-20 y ver dónde cae. Y bueno, el segundo tipo de análisis que nosotros vamos a hacer es por atributos, y a través de esos atributos, como les decía, que son como apellidos que le vamos poniendo de las actividades, nosotros también vamos a hacer un descarte de algunas actividades que tampoco las vamos a analizar. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Bueno, entonces, los tipos de atributos son estos tres: calidad, eficiencia, valor agregado. Me voy a saltear el de calidad, lo voy a hacer a lo último. Y le voy a explicar un poquito sobre eficiencia y valor agregado y después vuelvo. Entonces, imagínense que nosotros estamos en plenos relevamientos, porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a definir ese diccionario de actividades y nosotros vamos a ir por los sectores, digamos, de la empresa en la que estemos haciendo el costeo, y vamos a empezar a hacer el relevamiento de las actividades que se hacen y los tiempos que las personas insumen, digamos, en la ejecución de esas actividades. Y nosotros vamos a tener que hacer
un análisis en paralelo para analizar cuál es el grado de eficiencia en la ejecución de esas actividades. ¿Ah? Habrán actividades que por distintas razones se efectúen con un grado de eficiencia más alto y otras con un grado de eficiencia más bajo. ¿Ah? Por problemas tecnológicos, por problemas de procedimiento, por capacitación del personal que las tiene a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bueno, nosotros vamos a tener que llegar a hacer ese relevamiento de eficiencia. Y la vamos a catalogar, como dice ahí, ¿tá? En una escala que va del 1 al 5. Esa escala del 1 al 5 es una propuesta nuestra del curso, obviamente totalmente adaptable, digamos, a la realidad que ustedes tengan. ¿Ah? Entonces, esa escala del 1 al 5 va a ser tal que 1 va a ser lo menos eficiente y 5 va a ser lo más eficiente. Y concretamente nosotros vamos a tomar como que una actividad es ineficiente, o sea que no llega a tener el estándar, digamos, de eficiencia que se desea, cuando está catalogada como eficiencia 1 o 2. ¿Tá? 3, 4 y 5 la vamos a catalogar como que es eficiente. ¿Tá? En mayor o menor grado, porque por algo es 3 y no es 5, o por algo es 4 y no es 5. ¿Tá? Pero es eficiente. ¿Tá? En distintos grados, pero es eficiente. Entonces, 1 y 2, ineficiente. 3, 4 y 5, eficiente. ¿Está bien? Y eso también no se preocupen, porque eso es algo, ustedes lo tienen que saber desde el punto de vista teórico, pero eso es información que nosotros se la vamos a brindar el día que tengan que realizar un ejercicio de estos en alguna prueba. ¿Tá? Es un dato que ustedes tienen que saber lo que es, pero no van a tener, lo van a tener el dato. ¿Tá? ¿Queda claro el concepto de esto? ¿Queda claro? Sí, queda. Si tienen alguna consulta o algo, me van diciendo. ¿Tá? Entonces, bueno, ese es uno de los apellidos de las actividades. El otro apellido que nosotros le vamos a agregar es un componente de si la actividad genera valor agregado o no. ¿Tá? Y ese valor agregado nosotros lo vamos a tomar como, digamos, ¿cómo decir? Vamos a tener que identificar cuáles son las actividades que hacen, digamos, al negocio y que son percibidas, digamos, por el cliente como que son parte de la oferta de productos o servicios que nosotros realizamos. ¿Tá? Son las que colaboran con monetizar el negocio, digamos, por decirlo así. ¿Tá? Vieron que dice, el cliente está dispuesto a pagar porque esa actividad se realice y recibir ese valor agregado. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a tener algunas actividades que van a generar valor agregado y actividades que no, que son en realidad de apoyo, por decirlo así, pero que no están directamente vinculadas a ese valor que el cliente ve en nuestro producto como para adquirirlo. ¿Está bien? Les pongo un ejemplo. Una actividad, por ejemplo, presupuestar, ¿no? O realizar la presupuestación. Nadie duda que es una actividad muy importante para cualquier organización. ¿Tá? Ahora, de ahí a que sea una actividad importante para cualquier organización, a que nuestros clientes estén dispuestos o prefieran comprarnos a nosotros y no a nuestro competidor de enfrente por la manera en la cual nosotros presupuestamos o por lo mejor que nosotros presupuestamos o por los criterios que nosotros tomamos para presupuestar, hay una gran diferencia. Entonces, esa actividad de presupuestar, si bien hacia la interna de la organización es importante, no es una actividad que genere valor agregado porque no es parte, digamos, de lo que, de ese combo, por decirlo así, a través del cual el cliente paga el precio que paga, ¿no? ¿Está bien? Nosotros no vamos por la vida prefiriendo un proveedor u otro por la manera en que presupuestan, por lo menos a mí nunca me ha pasado. ¿No? Entonces, eso es un ejemplo de cómo darnos cuenta de qué actividades pueden generar valor agregado y cuáles no. Una actividad que sea, por ejemplo, bueno, realizar la atención al cliente, es posible, es probable que sea una actividad que genere valor agregado. ¿Tá? Fabricar un componente, ¿tá? O la propia realización del servicio, ¿está bien? Son actividades que uno fácilmente comprende que son generadoras de valor. ¿Está bien? A eso apunta. Bueno, y habiendo explicado estos dos, ahora les voy a comentar
¿Cuál es el atributo de calidad? ¿Ah? Que me lo salteé, nosotros lo tenemos aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que dentro de nuestro diccionario de actividades vamos a tener algunas actividades que van a contribuir a nuestros esfuerzos de calidad, ¿no? Y otras no. Esa calidad va a ser la calidad como entendida, digamos, como ese grado de calidad que el cliente espera en nuestro producto o servicio. ¿Está bien? Para nosotros lograr ese grado de calidad, vamos a tener que ejecutar ciertas actividades. ¿Está bien? Entonces, parte de nuestros ejercicios, digamos, de consultoría en esto, es poder determinar cuál es ese grupo de actividades que en su conjunto, dentro de la organización, son las que colaboran, son las que participan en ese circuito de calidad para que el producto o el servicio salga con ese estándar de calidad que nosotros queremos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, actividades que van a contribuir a los esfuerzos de calidad de la empresa y actividades que no van a contribuir a esos esfuerzos de calidad. ¿Está bien? Ahora, que contribuyan a los esfuerzos de calidad, esa contribución puede realizarse de distintas maneras, ¿tá? O en distintos momentos. ¿Está bien? Para explicarme, por ejemplo, si yo fabrico determinado producto, ¿ah? Bueno, yo no sé cuál es el estándar de calidad de ese producto, pero por lo menos lo que sé es que ese producto tiene que ser producido sin ninguna falla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, yo podría fácilmente entender que para yo lograr que ese producto sea fabricado sin fallas, yo voy a necesitar volcar insumos al proceso de producción, ¿tá? Volcar materias primas, por decirlo así, que tengan cierto estándar de calidad, digamos, o ciertas condiciones o ciertos requisitos como para que después el producto quede bien fabricado, ¿tá? Entonces, bueno, la actividad de comprar esos insumos y esas materias primas con los grados de calidad que nosotros necesitamos para que el producto salga sin fallas, es una actividad que contribuye a la calidad. ¿Tá? Y contribuye a la calidad, entendida como que el producto fabricado salga sin fallas, desde el punto de vista de la prevención. ¿Tá? Porque si yo logro que mi materia prima entre a mi proceso productivo con los estándares que yo quiera, yo puedo asegurarme un poco más de que esa materia prima dentro del proceso no genere un producto con falla. ¿Se entiende la idea? Entonces, yo esa actividad de comprar la materia prima o de seleccionar los proveedores de esa materia prima, que puede ser otro ejemplo, va a ser una actividad que va a contribuir a mis esfuerzos de calidad desde el punto de vista de la prevención. ¿Está bien? Paralelamente a todo eso, mientras yo fabrico, también tengo que seguir una serie de pasos para lograr que el producto salga sin fallas, o sea, para lograr esa calidad pretendida. ¿Tá? Entonces, el propio proceso de fabricación, o sea, la actividad de fabricar el producto, también va a contribuir a los esfuerzos de calidad. Desde el punto de vista de la prevención, no. Desde el punto de vista de la ejecución, porque esa contribución se da en el momento en el cual yo estoy fabricando el producto. ¿Está bien? Ahora imaginemos que yo ya salgo del proceso productivo, ya tengo mi producto terminado pronto y lo tengo ahí en el depósito. Es común que las empresas realicen inspecciones oculares de los productos que ya están prontos, digamos, ¿no? antes de salir para la venta. ¿Sí? Si yo en esas inspecciones oculares encontrara un producto que tiene una falla, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo saco para corregir. Lo saco y veo si lo puedo reprocesar y si no lo pasaré a un outlet, yo qué sé. ¿Tá? Lo saco. Ahora, a lo que voy es que yo lo saco y ¿qué evito? Bueno, que a un cliente le llegue un producto con una falla. ¿Tá?
Entonces, esa inspección ocular, o sea, esa actividad, digamos, de hacer esa tarea de inspección, es una actividad que contribuye a nuestros esfuerzos de calidad. Desde el punto de vista de la prevención, no. Desde el punto de vista de la ejecución, no. Desde el punto de vista de un control por detección interna de fallas. ¿Está bien? Ahora, puede pasar que, a pesar de todo eso, el producto llegue a las manos del cliente y el cliente se detecte, cuando lo va a usar o lo que sea, que el producto tiene una falla. ¿Y ahí qué va a hacer el cliente? Y bueno, va a reclamar. Seguramente haga reclamo y nosotros tengamos que, bueno, hacer un reintegro de dinero o dar una nueva unidad. ¿Está bien? Ahora, todo ese proceso de atención a ese cliente que realiza un reclamo, va a contribuir a nuestro esfuerzo de calidad, porque eso a nosotros nos va a permitir tener cierta estadística, saber que se nos escapó un producto con una falla, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener una contribución a los esfuerzos de calidad, ya no desde un punto de vista de prevención, ni desde un punto de vista de ejecución, ni desde un punto de vista de detección interna de fallas, sino desde un punto de vista de detección externa de fallas. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea? Eso que yo les decía de prevención, ejecución, detección interna, detección externa, son estos cositos que ustedes tienen en verde ahí. Me salteé este a propósito. P/E es prevención, ejecución. DI es detección interna, o sea, corrección por detección interna. DE es es corrección por detección externa. ¿Pero para qué lo hacemos eso? ¿Saben para qué lo hacemos? Porque cuando nosotros logremos tomar las actividades, ponerles el apellido, o sea, ponerles el atributo de calidad, y marcar si ese esfuerzo de calidad se realiza desde un punto de vista de la prevención, o desde un punto de vista de la ejecución, o desde un punto de vista de detección externa, por ejemplo, a nosotros nos va a permitir tomar ciertas decisiones. ¿Qué pasaría si el conjunto de actividades que contribuyen a los esfuerzos de calidad, mayormente los costos estén en detección, en corrección por detección externa de fallas? ¿Nos tendría que llamar la atención? ¿Qué significaría? Que están faltando controles previos. Que está faltando controles previos, exactamente. Estamos destinando un costo enorme ¿a qué? A corregir macanas. ¿No sería más lógico analizar qué es lo que está pasando en todo nuestro proceso de fabricación? Aumentar nuestros costos en las actividades de prevención y ejecución para lograr que nuestros productos no salgan con fallas. Porque que este D/E sea muy alto, significa que nuestros clientes nos están reclamando, en el ejemplo que estamos poniendo, nos están reclamando muchas fallas. Entonces yo eso, hasta por un tema de reputación y de imagen de la empresa, yo tengo que corregirlo. Entonces, vean cómo de un simple análisis de costos a partir de los atributos que nosotros le damos a las actividades, se nos prenden luces, se nos disparan posibilidades de análisis, ¿tá? Para atacar problemas y tratar de solucionarlos. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, también eso me puede pasar a nivel de corrección por detección interna de fallas. Si esas inspecciones oculares, ¿tá? Empieza a pasar que se generan muchas fallas a partir de esas inspecciones oculares, ¿tá? Seguramente las actividades que están catalogadas como de detección interna de fallas crezcan, ¿tá? Porque ustedes recuerdan que el costeo ABC lo que hace es costear a través de disparadores. Si nuestro disparador sube, el costo de la actividad va a subir, ¿tá? Porque el disparador justamente es eso, es lo que hace que la actividad se ejecute. La actividad se ejecuta, genera costo. Entonces eso para nosotros también puede ser una alerta. Va a tener la ventaja de que ahí todavía no llegó al cliente. Entonces, un pedacito de la macana, digamos, la podemos evitar, ¿tá? Porque bueno, todavía el problema de imagen con el cliente de que le llegó el producto con la falla, todavía no lo tenemos. Pero el problema igual lo tenemos, ¿tá? Entonces, la definición
estos atributos y catalogarlos de esta manera nos puede ir dejando pistas desde el punto de vista de los costos para nosotros hacer análisis y eventualmente posibilidades de mejora. ¿Y qué es la C? La C son actividades que contribuyen al esfuerzo de calidad desde el punto de vista del control propiamente dicho. ¿Ah? Es el famoso control de calidad, ese control estadístico, por ejemplo, que en las empresas industriales existe y que son que se realizan, digamos, a lo largo de la línea de producción mediante muestras. No es nada más y nada menos que eso. ¿Tá? Por eso la dejé para el final, porque es la más fácil de entender. Yo tengo la línea de producción y voy tomando alguna muestra y voy mirando, voy analizando. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió como ese continuo, digamos, como esos distintos pasos que se dan desde el punto de vista del atributo de calidad? ¿Y por qué está bueno, digamos, hacer un análisis de ese tipo? ¿Se entendió la idea, más o menos? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Si eso se entendió, lo siguiente que ustedes tienen aquí es ver cuándo una actividad, que para nosotros va a ser algo importante por lo que les voy a mostrar ahora en unos minutos, cuando una actividad que contribuye al esfuerzo de calidad tiene un problema de calidad. ¿Tá? El ejemplo que yo les decía, si nosotros tenemos un costo muy grande en las actividades de corrección por detección externa, quiere decir que todos nuestros esfuerzos de calidad previo están fallando mucho. Entonces, nosotros tenemos que ir por el proceso a buscar, a ver dónde está ese problema. Alguna de las actividades que están contribuyendo con su esfuerzo a lograr el estándar de calidad está fallando, no lo está logrando. Entonces nosotros lo tenemos que detectar. Y esa actividad nosotros vamos a decir que tiene un problema de calidad corregido. Lo vamos a tener que detectar. ¿Está bien? Ahora, habrán actividades que contribuyen a los esfuerzos de calidad que no tendrán un problema de calidad, y otras que sí. Es medio trabalengua. Ahora después cuando vean el caso, espero que logre que se entienda un poquito más claro. Pero en definitiva, lo que tiene que quedar claro es que nosotros, en nuestro diccionario de actividades, vamos a marcar algunas actividades que van a contribuir al esfuerzo de calidad. Y dentro de esas actividades podrá haber algunas que tengan problemas, o sea, problemas de verdad que nos hagan generar algún problema de imagen, reclamos, disconformidad de los clientes, etcétera, etcétera. Y esas las tenemos que atacar. ¿Ah? Tenemos que buscar la causa y tratar de solucionar. O, bueno, hacer la recomendación. ¿Está bien? Ahora, las actividades del elenco de actividades que no contribuyen a los esfuerzos de calidad, o sea, que nosotros no las dejamos catalogadas, o sea, las dejamos aparte de todos nuestros esfuerzos de calidad, problemas en este sentido no van a tener, porque si no contribuyen a los esfuerzos de calidad, problemas de calidad no van a tener. Por lógica. ¿Ah? Entonces, bueno, con todas estas cosas, ¿tá? Con los atributos de eficiencia, con los atributos de valor agregado, el atributo de calidad, habiendo aplicado Pareto primero, nosotros lo que hacemos es una priorización. ¿Tá? Nosotros establecemos una jerarquía de actividades. ¿Tá? Y esa jerarquía de actividades básicamente se resumen en este pequeño cuadrito que está acá. ¿Tá? Que, ¿cómo estamos de hora? Perfecto. Que, bueno, se los voy a explicar ahora. Nosotros, prioridad en el sentido de prioridad de ataque, ¿tá? A cuáles le vamos a pegar primero desde el punto de vista del costo para buscar los mayores impactos. ¿Bien? Y en ese sentido, las actividades que se ganan la prioridad 1, ¿cuáles van a ser? Bueno, ustedes tienen ahí las que no generan valor agregado. Las que no generan valor agregado. ¿Cuáles son? Las que no generan valor agregado. ¿O cuáles son las que generan valor agregado? ¿Quién me lo recuerda? Las que generan valor agregado son aquellas que hacen que el cliente esté dispuesto a pagar por nuestro producto o servicio, exactamente. Son las que monetizan, digamos.
¿Ah? Exacto, entonces, las que no tienen valor agregado, ¿cuáles son? Las que el cliente no percibe, o sea, no es que no sean importantes o que no haya que ejecutarlas, no es eso. Son actividades que el cliente no las percibe. ¿Ah? Cualquier cosa que nosotros hagamos en esas actividades al cliente no le llega. ¿Ah? Si está bien catalogada, digamos, la actividad, si está bien puesto el apellido, no le va a llegar ningún impacto. Y tienen problemas de eficiencia, o sea, la prioridad 1 va a ser aquellas que no son visibles para el cliente y tienen problemas de eficiencia. Entonces, a esas actividades son las primeras a las que nosotros vamos a tratar de meternos adentro del costo, ahora podemos ver cómo, para atacar lo más posible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son ineficientes. ¿Ah? Ahí tenemos campo para trabajar. Y además, como no son visibles para el cliente, nosotros en definitiva, las acciones que podamos llevar a cabo no van a ser percibidas por esto. Entonces, tenemos como cierto campo de maniobra, ¿tá? Mucho más extenso que en otras actividades en donde sí haya un valor agregado que haga que las acciones comprometan en algo ese valor. ¿Tá? Entonces, por eso son las primeras. Y las segundas, ahí cambia un poquito. Las segundas, y bueno, si hay problema de calidad en la primera, no nos va a importar. Las segundas van a ser aquellas actividades que tienen valor agregado, o sea, que son percibidas por el cliente, y que tienen problemas de calidad. O sea que tienen problemas de calidad, ¿qué quiere decir? En el ejemplo de producir con una falla, o de producir sin fallas, perdón, esta actividad en particular tiene algún problema. ¿Tá? Y está haciendo que yo, en definitiva, termine produciendo con fallas o con un estándar de fallas, o por un volumen de fallas mayor al estándar permitido, etc. ¿Tá? Ahí la eficiencia ya no me importa, porque a mí lo que me pasa a importar es lo otro, la parte izquierda del cuadro. O sea, me pasa a importar el hecho de que genera valor agregado, o sea, que es percibida por el cliente y tiene un problema de calidad. ¿Tá? Ahí es como que se me junta lo peor de todo. ¿Tá? Ahí ya la eficiencia no me importa. Yo debería ser capaz de solucionar este problema, ¿tá? De solucionar el problema de calidad, dado que la actividad tiene valor agregado, aunque la actividad en sí me quede ineficiente. El problema de la eficiencia lo resolveré después. ¿Ah? Pero yo lo que necesito atacar, digamos, es ese problema de calidad que tiene, que hace que yo tenga problemas en lograr ese estándar de calidad que quiero. ¿Está bien? Y la tercera prioridad, ¿cuáles van a ser? Van a ser las que tienen valor agregado y tienen problema de eficiencia. ¿Tá? Si ustedes se fijan, son las que no entraron como prioridad 2. O sea, las que tienen problema de calidad van a quedar como prioridad 2. ¿Tá? Las que no tienen problema de calidad van a pasar a ser prioridad 3. Porque ¿qué es lo que me va a pasar a importar ahí? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que va a pasar a importarme ahí? Ustedes pensaron que la ABC era lo más difícil de esto. Ahí lo que me pasa a importar es la eficiencia. Vieron que cuando era prioridad 2, la eficiencia no me importaba. Ahora sí me importa. Siguiendo con el ejemplo, esa actividad que tenía problemas de calidad, que yo la catalogué como prioridad 2, al siguiente periodo, o sea, yo la catalogo como prioridad 2. Yo hago el costeo del periodo, analizo, la catalogo como prioridad 2, propongo medidas de mejora. Se aplican las medidas de mejora, al siguiente periodo vuelvo a hacer el análisis. Y ahí digo, ya no tiene más calidad. Bueno, no es más prioridad 2. Es ineficiente. Bueno, entonces es prioridad 3. Pasa a la siguiente prioridad. ¿Tá? Y ahí me dedico a analizarle el problema de eficiencia. ¿Está bien? Y bueno, después que yo aplico este razonamiento, van a haber una serie de actividades que me van a caer todas como actividades de prioridad 4. ¿Tá? Y esas actividades de prioridad 4, o sea, el resto de las actividades, no ya del diccionario de actividades, sino de las actividades que yo clasifiqué por Pareto, o sea, ese grupito que acumula el 80% del costo, se reduce más ahora, porque todas esas que cayeron en prioridad 4 tampoco las analizo. No las analizo, no las toco, no las miro. Si ustedes en un ejercicio llegan a hacer algún análisis
de una actividad prioridad 4, está mal. Está mal. Por más que el análisis sea brillante, está mal. Porque, o sea, como nosotros lo enfocamos en nuestros ejercicios, ¿no? Si cayó en prioridad 4, no se analiza. ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? No, clarito. Hasta acá. Clarito. Bueno, bárbaro. Bueno, esto es lo que ya les fui explicando. ¿Tá? Cuando es categoría 1, cuando es categoría 2, cuando es categoría 3, cuando es categoría 4. Bueno, categoría 4 es el resto, digamos, que no se analiza. ¿Tá? Y bueno, ahora les voy a explicar esto un poquito y vamos a pasar al caso práctico y eventualmente si necesitamos, digamos, algún respaldo teórico, volvemos a la presentación. ¿Tá? Entonces, ahora que sabemos a qué actividades le vamos a hincar el diente, digamos, llega el momento de plantearnos cómo está determinado el costo de la actividad. ¿Tá? ¿Cómo está determinado el costo de la actividad? Entonces, nosotros lo que sabemos de costeo ABC, yo lo acabo de decir hace un ratito, hace unos minutos, es que el costo de la actividad, en definitiva, va a estar determinado por la cantidad de veces que esa actividad se ejecuta. ¿Ah? Esa cantidad de veces que se ejecute la actividad va a ser el reflejo de eso va a estar en su disparador. ¿Ah? En el disparador que nosotros hayamos designado a la actividad. Si nosotros tenemos una actividad de facturar, bueno, el disparador será la cantidad de facturas que se hacen, las líneas de facturación, etcétera, etcétera. ¿No? Si nosotros tenemos una actividad de atender reclamos, dependerá de la cantidad de reclamos que haya. Si los reclamos son 0, la actividad no se ejecuta. Ahora, si surge un reclamo, ¿tá? Si alguien llama, manda un correo, etcétera, etcétera, se comunica con la empresa a hacer un reclamo, ahí la actividad de reclamo se dispara, literalmente. ¿Ah? Se ejecuta. Y cuando se ejecuta, ¿qué pasa? La actividad consume recursos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y el costo del recurso, ¿cómo se compone? Y el costo del recurso se compone por cantidad y costo. ¿Está bien? Entonces, el costo total de la actividad, como dice acá, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder al volumen de la actividad. O sea, ¿qué significa volumen de la actividad? Significa la cantidad de veces que la actividad se ejecuta. ¿Tá? Multiplicada por la cantidad de recursos que la actividad utiliza cada vez que se ejecuta, por el costo del recurso que consume cada vez que se ejecuta. ¿Tá? Eso es el costo. El volumen de la actividad se explica por el disparador. ¿Tá? Bueno, a ver. La actividad puede ser costosa por la combinación de las tres cosas que les acabo de decir, ¿no? O porque se realiza muchas veces, ¿tá? O sea, porque el volumen es muy alto, ¿tá? Porque consume, cada vez que se ejecuta, consume mucho recurso, o porque el recurso que consume es muy caro. O las tres. O por una de estas tres razones, o por la combinación de las tres. ¿Está bien? Bueno. El 1, que creo que es el más intuitivo de todos, ya lo conversamos un poquito, hablamos del disparador, etcétera, etcétera. La cantidad de recursos, vieron que acá dice fragmentación, y el costo del recurso, vieron que dice salario equivalente. Bueno, esos son unos conceptos que yo les tengo que explicar, pero bueno, vamos a pasarnos un poquito al caso práctico, ¿tá? Y en todo caso lo explicamos desde ahí, para que no sea tan tedioso, para que no sea todo teórico, sino que podamos ir mechando un poquito. Marcelo, ¿Alguna consulta hasta acá? Capaz Sí, que querés decime. contestar una duda que hay en el chat A ver. sobre si todos los costos que estás hablando son indirectos.
Sí, eso cuando vieron costeo ABC, yo no sé bien cómo lo enfocaron, pero bueno, digo, el ABC en general se aplica para costos indirectos, porque el costo directo ya de por sí ya está trazado, por decirlo así. Eso tiene mucho que ver que nosotros no lo vemos acá, nosotros vamos a dar ABM operativo. Después, existen otras herramientas de análisis a partir de costeo ABC, que es, por ejemplo, el ABM estratégico de productos, donde ahí aplicamos metodologías para analizar el costeo de los productos habiendo utilizado costeo ABC. ¿tá? Y también se utiliza el costeo ABC para hacer un análisis similar al de productos, pero a nivel de clientes. Entonces nosotros podemos analizar, de la misma manera podemos analizar los costos y la rentabilidad de los productos, podemos analizar los costos y la rentabilidad de los clientes y ver qué clientes nos convienen más, qué clientes nos convienen menos. E incluso, yo no lo he visto aplicado en la práctica, pero en la teoría existe un tipo de análisis de ABM aplicado a proveedores. Que tal vez para empresas que tienen cadenas logísticas muy grandes, muy extendidas, les puede ser una herramienta útil para evaluar cómo están los costos, digamos, en su relación con proveedores de materia prima y suministros. Entonces, cuando nosotros direccionamos el costeo ABC a los objetos de costo, porque nosotros tomamos los costos, aplicamos disparadores, ahí llegamos al costeo de las actividades, pero después esas actividades también les podemos aplicar trazadores, digamos, para llegar a objetos de costo. Y esos objetos de costo eventualmente pueden ser los productos, pueden ser los clientes, pueden ser los proveedores, etcétera, etcétera. Y cuando aplicamos todo eso, en realidad lo pasamos a hacer sobre costos indirectos. Costos directos ya son directos, digamos, para la redundancia. Pero sí. Gracias. Pero bueno, toda la parte de ABM estratégico de productos y clientes, en este curso no lo vamos a ver. Bueno, ya cuando hagan el posgrado seguramente lo vean, o en alguna materia opcional. Pero está bueno, es interesante. Es interesante. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, bien, perfecto. ¿Alguna otra consultita? Bueno. No se me duerman. Aguanten que vamos a salir. No, un segundito. Bueno, entonces ahora para matizar un poquito, tenemos un caso acá que creo que los materiales ya los tienen. Estaban en EVA, sí. Está, perfecto. Entonces, bueno, vamos a leerlo un poquito y vamos a ir analizándolo. Así vamos repasando a ver si quedó alguna duda y vamos a ir agregando otros conceptos que faltan para ir redondeando el tema. Entonces, bueno, tenemos el caso de un emprendimiento que presta servicio de catering a distintas empresas de plaza a las que provee almuerzo a sus empleados. Habiendo experimentado un proceso de crecimiento mayor al previsto, ha tenido que desarrollar actividades con un elevado costo, con repercusión negativa en la rentabilidad general del negocio. A efecto de revertir esta situación, sus socios habían contratado un consultor para realizar un análisis de ABM operativo que permitiera identificar las causas de los elevados costos de operación y sugiriera medidas de mejora. Desafortunadamente, por desavenencias con el gerente general, el consultor cesó su relación laboral, dejando el trabajo medio camino. Por esa razón, los socios de la suculenta te han contratado para que revises el trabajo realizado, explique los fundamentos del mismo y lo termines. Y a estos efectos he obtenido una serie de información. ¿Tá? Bueno, y la información que tenemos es, por un lado, tenemos el costo de las actividades. ¿Tá? Acá nos está explicando que cada actividad fue categorizada en función de siguientes atributos, o sea, ya tenemos resuelto el tema de qué actividades tienen valor agregado, qué actividades tienen, qué grado de eficiencia tiene cada actividad y el atributo de calidad. ¿tá?
Y eso nosotros lo vemos aquí en el cuadrito. Voy a agrandar un poquito. Voy a agrandar un poquito más. Ahí lo ven. ¿Se ve bien ahí? Entonces fíjense ahí lo que está bien. pasa. Está perfecto. Entonces, este es el diccionario de actividades, ¿no? Arrancan la actividad 14, termina la actividad 5. Lo que yo les decía, nosotros tenemos una línea acá, marcada, una línea gruesa, que acá ya nos marca dónde está el Pareto. El Pareto está en el 79,80%. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos marcado aquello que yo les decía, no se asusten, que no van a tener que estar pensando a ver dónde aplican el corte. ¿Está bien? Acá tenemos el costo de las actividades, acá tenemos el porcentaje relativo de costo de cada una de ellas, y acá tenemos el costo acumulado. ¿Está? Y acá tenemos los atributos. ¿Está? El atributo de valor agregado, la N de no, la S de sí. Entonces acá ya sabemos cuáles, ya están catalogadas, ya está resuelto eso, qué actividades tienen valor agregado y cuáles no. Y por otro lado tenemos el atributo de calidad, y acá tenemos diferenciado cada una de las actividades, cuáles contribuyen a los esfuerzos de calidad desde el punto de vista de la prevención, la ejecución, desde el punto de vista del control de la calidad, de la corrección por detección de fallas internas, o corrección o detección de fallas externas. Y tenemos el grado de eficiencia. ¿Está? O sea que todo lo que yo les expliqué, atributo y todo, ya lo tienen ahí. Y así va a ser. ¿Está? Ustedes con eso no... Ustedes van a tener que analizar esto. ¿Está? Pero esto lo van a tener. Sigo bajando. Bueno, acá viene información sobre volúmenes y sobre algún dato más. La información de volúmenes, ¿qué es? Lo que yo les decía, que el costo de la actividad es el volumen de la actividad, o sea, la cantidad de veces que se ejecuta, por la cantidad de recursos y por el costo de recursos. Entonces, la información de volumen es esta. ¿Está? Acá nosotros nos dan la actividad y nos dan el disparador que se usa. Eventualmente, no es este caso, pero eventualmente nos podrían dar además el valor del disparador. No es lo que ocurre en este caso. ¿Ah? Pero acá sí tenemos cuál es el disparador de cada una de las actividades. Acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es que en un costeo ABC puede ocurrir que hayan actividades que no tengan disparador asociado. Entonces, esas actividades, problema de volumen, no van a tener. Es lo mismo que cuando decíamos de que hay actividades que no contribuyen a los esfuerzos de calidad. Bueno, si no contribuyen a los esfuerzos de calidad, problema de calidad no tienen. Bueno, esto es lo mismo. Si hay actividades que no tienen disparador asociado, problema de volumen, de que se ejecutan muchas veces, no va a tener. ¿Tá? Esto que estaba acá hoy. Una actividad puede ser costosa porque se realiza en un volumen excesivo. Bueno, volumen del disparador. Si no hay disparador, ese problema, esa actividad no lo va a tener. Podrá tener problemas de costo de recursos, de cantidad de recursos, pero no de volumen. ¿Tá? Acá nosotros tenemos, estas son las actividades que están dentro de Pareto. ¿Tá? Nosotros miramos acá. La 14, la 7, la 11, la 3, la 9, la 12 y la 4. ¿Tá? Todas las que están dentro de Pareto, acá tenemos la información de cuál es el disparador asociado. ¿Tá? De las demás, no tenemos información porque ya sabemos que no las vamos a analizar. ¿Está bien hasta ahí? Bueno. Después viene un cuadro con información de fragmentación, segunda vez que vemos esta palabra, ahora se los explico. Y otro cuadro con información de salario equivalente, que también ahora se los explico. Este es bastante intuitivo, se los tengo que explicar un poquito más. Y después siempre van a tener información cualitativa. ¿Tá? O sea, información sobre lo que pasa hacia el interior de la actividad de la empresa y que en definitiva termina explicando las distintas cosas que analizamos en la ejecución de las actividades. ¿No? Entonces, bueno, acá tenemos la descripción de algunas cosas, ahora lo leemos. ¿No? Serie de puntitos ahí. Y el consultor, que tuvo desavenencias con la gerencia, había llegado a ¿qué? Había llegado a hacer la priorización de actividades, ¿no? O sea, había planteado el cuadro de prioridades y ya había establecido cuáles eran las actividades por prioridad, ¿tá? Cuáles eran prioridad 1, cuáles eran prioridad 2,
prioridad 3, prioridad 4. ¿Tá? Y ya había hecho un análisis de qué problema tenía cada una de las actividades. ¿Tá? ¿Este cuadro qué es? Este cuadro es la actividad, la prioridad que tiene, y un análisis de si tiene problemas de volumen, si tiene problema de cantidad de recursos, o si tiene problema de costo unitario. ¿Tá? ¿Qué es esto? ¿Qué es este cuadro? Este cuadro es lo que yo les mostraba acá. Es esto. ¿Tá? Es la versión tabla, la versión cuadrito de esto que está acá. ¿Tá? El costo de una actividad, o mejor dicho, una actividad puede ser costosa o porque se realiza muchas veces de una manera excesiva, ¿tá? O consume muchos recursos, o consume recursos muy caros. ¿Tá? Esto que está escrito acá con palabras, con letras, en realidad lo que se hace es traducirlo a una tablita como esta. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos está pidiendo, sí, revise la priorización realizada en el cuadro 1 y explicarlo. ¿Tá? Nos está preguntando, ¿esto está bien hecho? Vamos a tener que analizarlo. El segundo se pide, ¿cuál va a ser? Revisa las causas del costo identificado en el cuadro 2 y explica su fundamento. O sea, nos está preguntando, ¿esto está bien hecho? Vamos a tener que analizarlo. Y lo tercero que nos va a preguntar es, bueno, a partir de todo este análisis, que hagamos alguna recomendación de mejora en función de todo el caso. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso es un poco lo que tenemos que hacer con los elementos que tenemos y alguna cosa que yo les tengo que explicar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar una leída a la letra, a la parte de la información cualitativa, y vamos a intercambiar un poquito a ver si concluimos si esto está bien o está mal. ¿Ah? O sea, si el cuadro de priorización está bien hecho. ¿Está? Vamos a arrancar por ahí. Entonces, bueno, arranco acá a leer. Voy a correr un poquito acá del cuadrito que sale de Zoom. Ahí está. Entonces, acá en la información cualitativa, o sea, la tenemos que leer todo. ¿Ah? Eso es primera cosa. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver acá son los indicios que puedan haber de posibles problemas, posibles fallas. ¿Ah? Los problemas de calidad en sí están, en general, uno los puede catalogar en problemas de tiempo, problemas de errores en entregas o errores en producción, ¿tá? O cosas por el estilo. Entonces uno ya tiene que ir leyendo con la alarma puesta en esas cosas. ¿Está bien? Entonces, bueno, recordemos que esto es una empresa de catering. ¿Tá? Entonces dice, hace unos meses el control de calidad era realizado por un técnico de medio horario, contratado externamente. En busca de reducir costos, la actividad se dejó a cargo de 4 auxiliares de servicio. Si bien el número de ítems que se controla sigue estando en niveles razonables, la escasa capacitación de los auxiliares para la actividad y la falta de un procedimiento escrito para el control ha generado que no siempre se realice en forma completa de la manera adecuada. ¿No? La entrega de los alimentos a los clientes se realiza mediante 5 camiones propios. A medida que terminan de elaborarse, los almuerzos se van cargando a los camiones para ser transportados a los locales de los clientes. Es bastante frecuente que un mismo cliente sea visitado 2 o 3 veces al día. ¿No? Ya sea por errores en el reparto o porque su pedido no es terminado todo cuando sale el camión y se le envía en tandas, en partes. ¿No? A ver, entre lo que les leí en el primer párrafo, y lo que les estoy leyendo ahora, uno ya empieza a ver como que hay algunos problemitas que parece claro que van a repercutir en el costo de las actividades, porque si ya de pique nos están diciendo que a un cliente lo visitamos más de una vez en el día para entregarle el mismo pedido, o porque se anotó mal el pedido, o porque no dio el tiempo para procesar todo el pedido, le llevamos una parte del pedido y después le llevamos otra. Esto es un caso de laboratorio, está un poco exagerado, pero se dan cuenta por dónde viene esto, ¿no? Esto ya nos está dando la pauta de que, bueno, de que hay ciertas actividades que el problema de costo como que se empieza a explicar, ¿no? Y miren lo que dice acá. Para reducir los retrasos provocados por estos hechos, se ha asignado un ayudante por camión que colabora en la carga y descarga de la mercadería. ¿Tá? Entonces, como tenemos problemas con los repartos. Sí, Jonathan, adelante.
No, que en realidad iba a comentar eso, o sea, como que la resolución que tomaron fue gastar más para reducir los retrasos y no en realidad gastar para solucionar el problema de fondo. Ahí va. Sí, 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 sí. Por más que sea un caso de laboratorio, ahí hay una explicación. Y eso es un poco a lo que va, lo que yo les decía, de que bueno, cuando nosotros prioricemos, nos vamos a chocar con que algunas actividades van a tener problema de calidad y a nosotros no nos va a importar la eficiencia. ¿Ah? Nos va a importar resolver el problema de calidad. ¿Ah? Y después vemos el tema de la eficiencia. Y bueno, a veces eso en la realidad es lo que pasa. Uno por resolver un problema, por evitar un reclamo, por evitar una falla, lo que sea, a veces uno asume mayor costo, ¿tá? Asume cierto grado de ineficiencia, pero trata de evitar lo otro. Trata de evitar la bola grande, digamos, de que el cliente se me venga con un reclamo, etcétera, etcétera. Exactamente. Ese es el espíritu de esto. Bueno, sigo leyendo. Desde su fundación, la empresa tiene un depósito para el almacenaje de las materias primas e insumos. Con el crecimiento experimentado, la capacidad de almacenaje resulta escasa, por lo que se debe comprar varias veces al mes en pequeñas cantidades, de manera a compensar esta limitante. ¿Ah? Entonces, acá qué es lo que le está diciendo, por ejemplo, ¿no? Para seguir hablando de lo mismo. Como tenemos un depósito chico, nosotros compramos varias veces al mes pequeñas cantidades. ¿Ah? Entonces, digo, tendríamos que analizarla, pero nosotros tenemos una actividad de compra de materia prima o material o lo que fuere, que seguramente se ejecute varias veces al mes por esa necesidad que yo tengo de ir comprando de a poco porque tengo un depósito chico. ¿Está bien? Entonces ahí vemos cómo determinadas cosas condicionan el costo de la actividad. ¿No? Termina siendo una actividad que se ejecuta varias veces al mes porque no tengo los medios, ¿ah? O los recursos, digamos, como para ejecutarlo una vez sola. Si nosotros tuviéramos un depósito más grande, eso es lo que se podría llegar a hacer. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que, ahí ya podemos hacer una relación de beneficio-costo. ¿Qué no será más eficiente? ¿Seguir comprando en pequeñas tandas y mantener un depósito chico? ¿Aumentar la capacidad del depósito para que esa actividad se ejecute menos veces? Hay que poner en la balanza. ¿Tá? La ocurrencia de algunas situaciones de quiebra de stock. Quiebra de stock es cuando... ¿alguien sabe lo que es el quiebra de stock? Sí, cuando te quedas transitoriamente sin mercadería. Cuando perdés de vender porque no tenés el stock. ¿Ah? Perdés la venta por no tener stock. Entonces, bueno, la ocurrencia de algunas situaciones de quiebre de stock en el pasado, debido a lo comentado anteriormente, o sea, que se va comprando de a poquito, ha provocado el refuerzo en el equipo de personas trabajando en las tareas de gestión de stock y control de las existencias. Desde entonces no ha vuelto a generarse problemas en tal sentido. ¿Ah? Otro caso, digamos, de que con un poquito más de costo, digamos, se solucionó o se intentó solucionar o tapar un problema cuando capaz se podía solucionar de otra manera. Originalmente la actividad de facturación y cobranza era realizada por una única persona. Si bien la morosidad ha sido prácticamente nula, el auditor recomendó que la facturación y cobranza recayera en personas diferentes, en procura de generar oposición de intereses, hecho considerado razonable por la dirección de la empresa. Fue por ello que se contrató a dos cobradores que perciben sueldo base y comisiones mensuales equivalentes al 30% de lo cobrado a los clientes. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, ahora que hemos visto toda la letra, lo que falta ver son estos dos cuadros, que ahora se los voy a explicar. Lo primero que tenemos que ir conversando es si está bien o está mal hecho este cuadro. ¿No? O sea, la priorización. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo primero que yo les pregunto, o se los dije varias veces antes, ¿qué actividades fueron analizadas? La 14, la 12, la 3, la 9, la 11, la 7, la 4. ¿Están todas dentro de Pareto? ¿Subo para verlo? Por favor. Bueno, están todas, son las mismas. ¿Ah? Lo primero que nosotros tenemos que analizar es que hayamos aplicado bien Pareto. ¿Ah? Que el consultor no le haya errado a eso, que no nos haya metido en la priorización de alguna actividad de aquí abajo, porque eso ya lava todo. ¿Ah?
Entonces, bueno, eso es lo primero. Podemos quedar tranquilos en ese sentido de que la consultoría hasta ahora en eso viene bien. Ahora veamos si están bien priorizadas. ¿Ah? Con la prioridad 1, creo que no vamos a tener problema. ¿Cuáles son las prioridad 1? Las que no tienen valor agregado y las que tienen problema de eficiencia. ¿Ah? Voy para arriba. Las que no tienen valor agregado y tienen problema de eficiencia. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la 14, gestionar stock de materias primas e insumos, ¿tiene valor agregado? No. Tiene una N ahí, ¿vieron? ¿Y tiene problema de eficiencia? Y bueno, está catalogada como de eficiencia 1. Yo les había dicho que la ineficiencia la íbamos a catalogar en 1 y 2. ¿Está bien? 1 y 2 es ineficiente. 3, 4 y 5 es eficiente. ¿Ah? Entonces, la 14 prioridad 1. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Y cuál era la otra que nos marcaba como prioridad 1? A ver, vamos a mirar acá. La 12. ¿Ah? Vamos a mirar la 12 entonces. La 12, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. 12. Facturar y realizar cobranza mensual. ¿Valor agregado? No. Eficiencia 2. O sea que es ineficiente. ¿Ah? No se vayan a olvidar de eso. ¿Ah? 1 y 2 ineficiente. 3, 4 y 5 eficiente. ¿Ah? Entonces la 14 y la 12 son prioridad 1. ¿Hay alguna más que deba ser prioridad 1? La 3. A ver. La 3. ¿Por qué la 3? ¿Tiene valor agregado? Ah, tiene valor agregado, sí, no lo había visto. Tiene valor agregado. La otra que no tiene valor agregado es la 4. Atender reclamo al cliente. ¿Pero qué le pasa a la 4? Es eficiente. Tiene eficiencia 3. Es eficiente. ¿Tá? No es todo lo eficiente que se quisiera, porque es eficiencia 3, no 5, pero es eficiente. Entonces, esta no es prioridad 1. ¿Está? Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a las que son prioridad 2. ¿Tá? Acá vemos que están marcadas la 3 y la 9. ¿Tá? La 3 y la 9. Bueno, vamos a ver qué pasa con la 3. ¿Cuáles eran las prioridad 2? Las que sí tenían valor agregado y las que sí tenían problema de calidad. Y después, si hay problema de eficiencia, no nos importa. ¿Está bien? Bueno, la 3 y la 9. Vamos ahí. Vamos con la 3. A ver. La 3. ¿Tiene valor agregado? Sí. ¿No? Tiene valor agregado. ¿Tiene problema de calidad? ¿Tiene problema de calidad? ¿Sí? ¿Por qué? No. Perdón, de eficiencia, quise decir. Perdón, estaba en otro. La eficiencia no nos va a importar. Claro, ya la vimos, me entreveré, perdón. Está bien. Las prioridades 2, la eficiencia, no nos interesa. La pregunta es si tiene problema de calidad. Tiene la prevención, ¿no? ¿Tienen la prevención? ¿Qué tiene la prevención? ¿Problema de calidad? No, Francisco. Este sí significa que pertenece al circuito de calidad. Aporta a los esfuerzos de calidad. Ah, entendido. Ahora, ¿tiene un problema de calidad? Esa es la pregunta. ¿Hay un problema de calidad en esa actividad? No, hay que ir a la letra a verla. Hay que leer, hay que mirar. Exacto. Si hay un problema o no. Entonces, en la prioridad 2, para determinar un problema de calidad, no nos va a alcanzar con mirar el cuadro. ¿Ah? No va a alcanzar con esto. Vamos a tener que ir buscando indicios que nos aclaren si hay un problema de calidad o no. Y eso me sirve para aclararles que este sí acá, perdón, de la actividad 3 acá, este sí, lo que significa es que la actividad contribuye a los esfuerzos de calidad, pero puede contribuir bien o puede contribuir mal. Si contribuye bien, digamos, problema de calidad no hay. Ahora, si contribuye mal, si tiene algún problema, si tiene una falla, si tiene algo que haga que en definitiva el producto final tenga algún problema, ahí sí va a tener un problema de calidad. ¿Ah?
Discernir eso es el gran problema de los ejercicios. ¿Tá? Es lo que yo les mostraba acá. ¿Tá? Yo tengo el 100% de las actividades acá. Profe, cuando Sí. nos quiere mostrar otra PPT, ¿No lo ven? creo que tiene que salir de esta para que nosotros podamos ver la otra. Pero estoy compartiendo todo yo. ¿Ahí? Claro, pero ¿Ahí vemos ven? solo una, por eso. Pero acá, ¿cuál ven? ¿Acá ven la de actividades? Ahora sí Ahora vemos sí. esta, la de calidad. Está, y acá me pasé el PDF, ¿lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Ah, capaz que estaba compartiendo solo el PDF. Está, acá volví a la PPT de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, bien. Está. Lo que yo les decía es que el 100% de las actividades es este grupito que está acá. El 100% de las actividades se divide en dos. En las que contribuyen al esfuerzo de calidad y en las que no contribuyen al esfuerzo de calidad. ¿Está? Dentro de las que contribuyen al esfuerzo de calidad, habrán algunas que tengan problema de calidad y habrán algunas que no tengan problema de calidad. Ahí es donde estamos. Ahí es donde tenemos que ver qué pasa con la actividad 3. La actividad 3 ya sabemos que está acá, porque tiene un sí en prevención y ejecución. Está, en este grupo está. Ahora tenemos que ver si está acá o está acá. Tenemos que ver si tiene problema de calidad o si no tiene problema de calidad. Lo que sí es seguro es que las que no contribuyen al esfuerzo de calidad, o sea, todas las que tienen no, esas seguro no van a tener problema de calidad porque no forman parte de esos circuitos. ¿No? Cualquiera que ustedes vean acá que tenga todo no, por ejemplo esta, elaborar el presupuesto anual, ¿tá? Tiene no en prevención y ejecución, tiene no en control de calidad, tiene no en corrección por detección interna, tiene no en detección por corrección externa. Entonces, este problema de calidad no hay chance que tenga. No hay chance que tenga problema de calidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, estábamos en la 3. Distribuir almuerzos a las empresas clientes. ¿Tá? Tiene un sí en prevención y ejecución. Forma parte de los esfuerzos de calidad. Vamos a leer en la letra a ver qué nos dice sobre esta actividad para determinar si hay un problema o no. ¿Está? ¿Eso dónde lo vemos? En la información cualitativa. Entonces nosotros venimos acá abajo y habíamos visto que la actividad 3 era distribuir almuerzo a las empresas. Entonces dice, la entrega de los alimentos a los clientes se realiza mediante 5 camiones propios. A medida que terminan de elaborarse, los almuerzos se van cargando a los camiones para ser transportados a los locales de los clientes. Es bastante frecuente que un mismo cliente sea visitado 2 o 3 veces al día, ya sea por errores en el reparto, o porque su pedido no es terminado todo cuando sale del camión y se le envían tantos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es frecuente que al cliente se lo visite nuevamente por errores en el reparto. O sea, yo salí a repartir y a un cliente le entregué un pedido que no era de él. ¿Está bien? Y después vuelvo, se ve que después cuando fui a otro cliente, me di cuenta y volví y le entregué el que era y me llevé el que no era. Aparenta ser ese el problema. ¿Se entiende? Entonces, en la ejecución de la actividad, detectamos algo que le genere una disconformidad al cliente, que le genere un fallo en el producto y servicio que está solicitando, que le genere que lo que recibe no es lo que pidió. Parece que sí. Parece no, sí. Hay errores en la ejecución de la actividad. Ergo, hay un problema de calidad. Porque el cliente está sufriendo una disconformidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que la actividad 3 tiene un problema de calidad y está bien que sea prioridad 2. ¿Está? Miramos la 9 ahora. A ver si la 9 nos sale más directa. ¿La 9 cuál es? ¿Dónde está? Acá. Realizar el control de calidad
de materias primas e insumos. Valor agregado, sí. ¿No? Eficiencia, no me importa. La prioridad 2, eficiencia, no me importa. ¿Forma parte de los esfuerzos de calidad? Sí, por este sí que tenemos acá, por esta S. ¿Forma parte de los esfuerzos de calidad? Sí. ¿Tiene problema de calidad? Tenemos que leer la letra. Tenemos que ver en la letra qué dice. ¿Ah? Entonces vamos a la letra, y era el primer párrafo. Y dice, voy a correr un poquito el cartelito. Okay. Hace unos meses el control de calidad era realizado por un técnico medio horario, contratado externamente. En busca de reducir costos, la actividad se dejó a cargo de 4 auxiliares de servicio. Si bien el número de ítems que se controla sigue estando en niveles razonables, o sea, más o menos son los mismos que se controlaban cuando estaba el técnico, la escasa capacitación de los auxiliares para la actividad y la falta de un procedimiento escrito para el control ha generado que no siempre se realice en forma completa o de la manera adecuada. ¿No? Entonces, ¿el control de calidad se está ejecutando bien? No. Parece que no. No. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Bueno, si el propio control de calidad no se está ejecutando bien, va a generar que se den distintos errores o distintos problemas que no son detectados a tiempo. Entonces, en su ejecución, la actividad tiene un problema. Está bien catalogada, entonces. Entonces está bien catalogado. Porque tiene un problema de calidad. ¿Ah? ¿Se siguió un poco cómo se razona esto? Esto es un poquito, un poquito lo que tiene de complejo este análisis, ¿no? Pero vieron cómo de aquello que yo les decía, solo se necesita tener el costeo ABC pronto, como si no fuera poco, bueno, ahora seguimos agregando más complejidad, ¿no? Francisco, adelante. Sí, para identificar si una actividad está teniendo problemas en la calidad, es como que tiene que estar claro la insatisfacción que genera en el cliente, ¿puede ser? Claro, porque la calidad la tenemos que entender como el estándar al cual yo le vendo o le proveo al cliente el producto o el servicio. ¿Ah? Si yo no logro ese estándar, voy a tener una disconformidad. Ah, perfecto. Por eso yo le decía que a medida que van leyendo la información cualitativa, uno ya puede ir haciendo anotaciones, digamos, de donde uno está viendo problemas, que generalmente son fallas de producción, o digo, la inventiva en esto no tiene, llega un momento que se agota, digamos. Entonces los temas son los problemas, fallas en la fabricación, o fallas en la entrega, como pasa en este caso, o incumplimiento de tiempos, ¿tá? Distintas cosas que son importantes, digamos, uniendo conceptos, digamos, en la propuesta de valor que uno le da al cliente y por la cual el cliente nos prefiere. ¿Tá? Todo el tema de propuesta de valor, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero es un poco eso, ¿no? Uno cuando ofrece al mercado un producto o un servicio, lo ofrece con un combo, digamos, ¿tá? Que es una combinación de distintos atributos, ¿no? El precio, el diseño, el estándar de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, mi cliente me prefiere por todo ese combo de atributos. Y si yo fallo en alguno de esos atributos, en mayor o menor medida voy a tener una disconformidad. O ese cliente no me comprará más, o lo que fuere. ¿Tá? Es un poquito conceptual, ¿vieron? Nos vamos de los números, pero bueno, eso es un poco lo que yo trataba de transmitirles hoy. Uno tiene los números como insumo para tratar de aplicarle un razonamiento y tratar de buscar acciones de mejora que redunden, digamos, en la mejora de costos de toda la organización. Bueno, entonces, llegamos a la conclusión de que la 3 y la 9 estaban bien catalogadas. ¿Tá?
Bueno, y en prioridad 3, la que tenemos es la 11. ¿Tá? Entonces tenemos que ver qué información tenemos de la actividad 11. La prioridad 3 van a ser las que tienen valor agregado, tienen problemas de eficiencia y no tienen problema de calidad. ¿Tá? No tienen problema de calidad. Y lo que tenemos que prestar atención es que realmente esa actividad, si tenemos la información, porque también nos puede pasar que de alguna actividad no nos den información. ¿No? Si no nos dan información, no podemos detectar ningún tipo de problema. Bueno, la 11 entonces era adquirir materias primas e insumos a proveedores. Entonces, ¿tiene valor agregado? Sí. ¿Ah? Forma parte de la propuesta de calidad, digamos, los esfuerzos de calidad de la organización. Sí, porque tiene un sí en prevención y ejecución. ¿Tiene problema de calidad? ¿Tenemos algún dato, alguna cosa que nos diga que adquirir materias primas e insumos a proveedores tiene algún problema de calidad? Y bueno, hay que ver la letra. ¿Qué dato tenemos de la adquisición de materias primas e insumos? A ver, vamos a leer. Era lo del quiebre de stock, ¿no? Era lo de los quiebres de stock, a ver. Desde su fundación, la empresa tiene un depósito. No, acá no estaba el quiebre de stock. Acá. Ah, bueno, vamos a leerlos todos juntos porque son 2 párrafos dentro de la misma viñeta. Desde su fundación, la empresa tiene un depósito para el almacenaje de las materias primas e insumos. El crecimiento experimentado y la capacidad de almacenaje resulta escasa, por lo que se debe comprar varias veces al mes en pequeñas cantidades de manera a compensar este impacto. Está. ¿Hay problema de calidad? No, en eso no hay. En realidad, compran poco, ¿sí? Compran poco por capacidad de almacenaje, pero no se genera un problema en sí por eso. La ocurrencia de algunas situaciones de quiebre de stock en el pasado, debido a lo comentado anteriormente, ha provocado el refuerzo en el equipo de personas trabajando en las tareas de gestión de stock y control de existencia. Desde entonces no ha vuelto a generarse problemas en tal sentido. Entonces, ¿qué pasa? Los quiebres de stock ocurrieron en el pasado. Para evitarlos, se contrató más personal para el trabajo en la gestión de stock. ¿Tá? En la gestión de stock, la actividad 11 no es, ¿cómo se llama la actividad 11? Para no irme de actividad 11. Miro para el costado porque tengo el libreto acá. Adquirir materias primas e insumos a proveedores. ¿Tá? Una cosa es la gestión de stock y otra cosa es la adquisición de las materias primas y materiales. ¿Tá? Eso es importante. A nosotros nos puede pasar, ¿cómo decir? Que un problema, ¿tá? Repercuta en más de una actividad. O sea, el problema en una actividad puede generar problemas en otras actividades. Nosotros vamos a la raíz. ¿Tá? Nosotros no decimos que las 4 actividades que están relacionadas al problema tienen el problema en sí. El problema lo tiene la actividad que lo genera. ¿Tá? Cuando yo corrijo el problema en la actividad que lo genera, después en cascada, digamos, se va corrigiendo el problema en las demás actividades. ¿Tá? Pues yo tengo que saber dividir cuáles se ejecutan bien y de cuáles se ejecutan mal. Cuando yo corrijo el problema en la actividad que se ejecuta mal, en cascada va a ser que en las demás ese problema ya no existe. ¿Tá? Pero igualmente acá lo que nos dice es que antes hubo quiebre de stock. Ahora no han vuelto a generarse problemas de tal sentido. O sea, ahora problemas de quiebre de stock no hay. ¿Tá? Si los hubiera, sí habría un problema de calidad. Pero no los hay. Nos están explicando qué hicieron para que hoy en día no exista. ¿Se entiende eso? Entonces, problema de calidad no tenemos en este caso. Y de eficiencia, ¿cómo estamos de eficiencia? Porque recuerden que para hacer prioridad 3, tiene que tener valor agregado, no tiene que tener problema de calidad y tiene que tener problema de eficiencia. La 11, a ver, la 11, ahí está. Adquirir materias primas, valor agregado sí, contribuye a los esfuerzos de calidad, pero no tiene problema de calidad. Eficiencia 2. O sea que tiene problema de eficiencia. Entonces está bien catalogada como 3. Está bien catalogada como 3. ¿Está bien? Sí, claro. Está, perfecto. Y bueno, como prioridad 4, ¿cuáles van a quedar?
van a quedar la 7 y la 4, que son las restantes. ¿Tá? Estas 7 y 4, si ustedes la revisan, digo, para seguir la hora que es, si ustedes la revisan, van a ver que no entran en ninguno de estos, ni en prioridad 1, ni en prioridad 2, ni en prioridad 3. En definitiva, quedan catalogadas como prioridad 4. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Yo les había dicho que el segundo corte que nosotros hacíamos era olvidarnos de las actividades prioridad 4. ¿Tá? Entonces nosotros ya nos olvidamos de todas las que tenemos acá abajo, de la 8 para abajo, no estamos analizando nada. Y ahora a eso le agregamos que de las de arriba, de la 14 a la 4, hay 2 que ya no las vamos a analizar, ¿tá? Que son las que cayeron como prioridad 4, que son la 7 y la 4. ¿Tá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entiende la idea de esto? Sí, perfecto. Está. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que analizar es el segundo cuadro, que es la determinación del costo de las actividades que vamos a analizar. Acá que tenemos que tener cuidado. Este cuadro está bien si, solo si, contempla las actividades prioridades 1, 2 y 3. ¿Tá? Entonces la 7 y la 4 acá no pueden estar. Si llega a estar acá la 7 y la 4, ya sabemos que está mal. ¿Tá? Pues nosotros analizamos solo la 1, la 2 y la 3. Eso ya vemos que está bien, ¿tá? Son las actividades que consideramos. Y ahora lo que tenemos que ir viendo es si hay un problema de volumen, si hay un problema de cantidad de recursos, eso tengo que explicar, y si hay un problema de costo unitario de recursos. ¿Está bien? Bueno, problema de volumen vamos a resolverlo por columna, digamos. Primero vamos a resolver los problemas de volumen. ¿Tá? El problema de volumen hace a la cantidad de veces que la actividad se ejecuta. Entonces nosotros tenemos que ver si alguna actividad se ejecuta mucho o se ejecuta en forma excesiva a lo que podría ser lo normal. ¿Tá? Y algo yo estoy seguro que a ustedes ya les quedó de todo lo que hemos hablado. ¿Tá? De alguna actividad. Acá tenemos marcadas como que tienen ese problema la 3 y la 11. Pero como hemos estado conversando algo de eso, yo estoy seguro que algunos La de ustedes visita a los clientes varias veces en el mismo día. Al mismo la cliente. visita a los clientes varias veces al mismo día, que es la actividad 3. ¿Tá? Porque, ¿qué disparador tiene la actividad 3? Vamos a mirar. ¿Qué disparador tiene la actividad 3? La actividad 3, el disparador que tiene es las entregas realizadas. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros a un mismo cliente lo visitamos varias veces para hacerle varias entregas, o porque le erramos el pedido, o porque el pedido va en tandas, porque tenemos problemas para hacer el pedido entero, entonces yo en definitiva al cliente lo visito más veces de lo que podría hacer. Más veces de lo que podría hacer. ¿Tá? Si yo aplicara algunas acciones de mejora en mis procesos productivos o de ordenamiento, digamos, en la distribución de los pedidos para que no haya confusiones, yo podría bajar el volumen de la actividad. Ejecutarla menos veces. ¿Está bien? Por eso decimos que tiene un problema de volumen. Y la otra actividad, y la 11, ¿cuál era la 11? La 11 la acabamos de comentar, era el adquirir materias primas e insumos. Era la que comprábamos muchas veces en el mes porque teníamos poco espacio. Teníamos poco espacio. Entonces, el poco espacio hace que yo tenga que ejecutar muchas veces, o más veces de las posibles, digamos, a la actividad. ¿Tá? Entonces, nosotros lo marcamos como que es un problema de volumen, porque se ejecuta más veces de lo posible. Un segundo análisis de esto sería, bueno, la posible corrección. ¿Tá? La posible acción de mejora. Vieron que acá nos piden que establezcamos acciones de mejora, ¿no? Recomendaciones de mejora. Bueno, la recomendación vendría de la mano de hacer ese cálculo, ese análisis de si el ampliar el depósito o alquilar un depósito más grande, lo que fuera, sería redituable en función del ahorro en costos que tendríamos al ejecutar menos veces esta actividad. ¿Está bien? Sí, bien. ¿Ah? Perfecto. Si me dejan, por un tema de tiempo, por el tiempo que vamos a ir explicando todos los sí y después, si nos da, volvemos
volvemos a los que no tienen nada y explicamos un poquito, pero creo que es bastante entendible. Y de última, el lunes que viene, destinamos unos minutitos si hay alguna duda, sin ningún problema. Pero así cerramos el tema. Problema de cantidad de recursos. ¿No? Entonces, problema de cantidad de recursos, lo que yo les había dicho es, una cosa es cuántas veces ejecuto la actividad y otra cosa es cuántos recursos aplico a cada vez que la ejecuto. Entonces, los recursos que nosotros aplicamos, nosotros ya sabemos que son varios. Yo les había dicho al principio que cuando nosotros tomamos el total de costos, nosotros los agrupamos por elemento de costos, por familiaridad, digamos, por semejanza, y vamos armando el elemento de costo. Y así tenemos el elemento de costos salariales, edilicios, etcétera, etcétera. Nosotros generalmente, en la vida práctica, uno el análisis de cantidad de recursos lo puede aplicar a cuánto elemento de recursos tenga. Edilicio, salarial, etcétera, etcétera. Nosotros en los casos del curso lo vamos a aplicar solo al recurso mano de obra, al recurso personal. ¿Ah? Porque en general es el que más costo genera, digamos. ¿Ah? Pero bueno, el razonamiento podría ser válido para cualquier otro tipo de recurso. Entonces, ahí nosotros el análisis lo hacemos a través de un indicador que se llama el análisis de fragmentación. Y el análisis de fragmentación es lo que nosotros tenemos aquí en este cuadrito. Estoy subiendo en el PDF, estoy subiendo, hasta el cuadro C. Vieron que dice información de fragmentación. El concepto es muy sencillo. ¿Qué significa ese índice de fragmentación? Ustedes imaginen que una persona, cualquiera de nosotros, en nuestro trabajo realizamos más de una actividad. ¿Ah? Lo probable muchas veces es que ejecutemos en nuestro tiempo más de una actividad. ¿Ah? Ahora, si nosotros sumáramos por actividad el pedacito de tiempo que cada uno le destina, empezaríamos a formar como personas, digamos. Empezaríamos a agrupar todos esos tiempos y llegaríamos a lo que se llama el full-time equivalent, ¿no? El equivalente si fuera una persona de tiempo completo. Entonces, yo le agrego una hora de trabajo de una persona, otra hora de otro, etcétera, etcétera, y voy como formando, digamos, el tiempo como si estuviera dedicado por personas a tiempo completo. Entonces, por ejemplo, aquí, en la actividad 12, facturar y realizar cobranza mensual, nosotros en realidad vemos que la cantidad de personas que participan son 3. Ahora, si yo sumara el pedacito de tiempo de cada una de esas 3 personas, es como si en la actividad participara una persona. ¿Se entiende el concepto? Participan 3 personas. Pero si yo le junto el tiempo de las 3 personas, es como si trabajara una a tiempo completo. ¿Ah? ¿Eso a qué me ayuda? Me ayuda a calcular un índice, que es este que está acá, que es el índice de fragmentación, que vieron que da 0,33. Ese 0,33, ¿qué es? Es el FTE, o sea, el full time, dividido en la cantidad de personas que participan. 1 dividido 3, 0,33. Gestionar stock de materias primas e insumos, participan 10 personas. Pero si yo junto el pedacito de esas 10 personas, me da 3,9 personas. ¿Tá? Casi 4. Si yo hago 3,9 dividido las 10 personas, me da un índice de fragmentación de 0,31. Y así para todas. Esta actividad, por ejemplo, realizar control de calidad de materias primas, los 4 auxiliares de servicio se dedican solo a esta actividad. Como se dedican 100% a la misma actividad, el total de personas coincide con el full time. Y por ende, el índice de fragmentación da 1. Cuanto más cerca del 1 esté el índice, más concentrada está la actividad. Esta actividad, la actividad 9, está concentrada en 4 personas al 100%. Cuanto más cerca del 0, porque el índice se mueve entre 0 y 1, cuanto más cerca del 0 esté la actividad, más desconcentrada está la actividad, más repartida, más distribuida está la actividad entre la gente. ¿Está bien? Ni una cosa ni la otra es buena o mala. Dependerá de cada caso. ¿Tá? Hay actividades que si están muy dispersas, muy distribuidas, ¿qué es lo que me pasa? Yo no logro especialización. Yo no logro que la persona aprenda realmente esa actividad y se haga especialista en ella. Ahora, si
si el índice de fragmentación me da 1, o sea, si la actividad está muy concentrada, el otro problema que puedo tener es que, bueno, desarrollo especialistas, pero concentro mucho la actividad y puedo generar cuellos de botella. Entonces yo voy a tener que analizar en cada caso el índice de fragmentación para ver si está acorde o no, si está acorde o no a cómo es la actividad en sí misma, a cómo es la resolución de la actividad en sí misma. ¿Está bien? Pero en principio, ni que esté cerca del 0, ni que esté cerca del 1, es bueno o malo en sí mismo. Tendremos que analizarlo. Es un indicativo, es un indicador, que eso también lo vamos a ver en las 2 clases que vienen. Los indicadores siempre uno los tiene que acompañar de más información para poder interpretarlo. Nosotros acá tenemos el indicador que nos está diciendo, mirá, para esta da 0,33, para esta da 1. Fíjate, obtener más información para ver si el 1 está bien y para ver si el 0,33 está bien. Entonces, bueno, acá nosotros miramos, la información que nos da de estas actividades es que el problema de cantidad de recursos tiene la 14, la 3 y la 9. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, la 14, ¿cuál era? La 14 era, déjenme ver, la 14 era gestionar stock de materias primas e insumos. ¿Qué pasaba? ¿Qué datos nos daban con respecto a esa actividad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo habían resuelto el tema del quiebre del stock? ¿No habían puesto más personal? Claro, para corregir que no pasara más la ocurrencia de quiebres de stock, habían puesto más personas a hacer el control de gestión de stock y el control de existencias. Entonces por ahí, la 14, vieron que por eso, la 14, estamos hablando de la 14, ¿no? Sí. Por eso vieron que la 14 en realidad participan 10 personas, pero si juntamos el tiempo de todas no llegamos a 4 personas, o sea, está dispersa entre un montón de personas. Entonces, el análisis del índice nos lleva a mirar por qué ese índice da eso, y por qué ese índice da ese valor. Y bueno, porque se tuvo que poner personal extra a controlar esto para evitar los quiebres. Entonces vieron como que un problema que nosotros hablábamos, decíamos, bueno, si existiera la posibilidad de ampliar el depósito, todas las cosas que se empiezan a corregir. Se empieza a corregir la cantidad de veces que se dispara la actividad de comprar insumos y materia prima. La podemos reducir vía la reducción del volumen. Podemos reducir la cantidad de gente, la cantidad de recursos destinados a la actividad 14, a la gestión de stock. Entonces, una medida sola empieza como a repercutir en muchas cosas. ¿Está bien? ¿Se entiende como la lógica de esto? Vieron que estamos en realidad girando sobre los mismos 2 o 3 problemas, que en realidad son los que después pegan en todos lados y son los que nos hacen ir viendo todo el conjunto. Bueno, nos quedan unos minutitos, entonces si me dejan, repasamos los sí y la clase que viene, cualquier cosa destinamos unos minutos, como les había dicho. Entonces la otra actividad que tiene problema de cantidad de recursos es la 3. ¿Qué nos decían de la 3? La 3 era distribuir almuerzo a las empresas clientes. ¿Y qué nos decían de esta actividad? ¿Se acuerdan? Que como pasaba eso de que había que ir más de una vez, habían puesto a una persona más por camión. ¿Se acuerdan? Sí. Que dice, para reducir los retrasos provocados por estos hechos, o sea, por el hecho de tener que volver y volver y volver, se ha asignado a un ayudante por camión que colabora en la carga y descarga de mercadería. ¿Qué es lo que están queriendo decir? Bueno, en realidad si el problema no existiera, yo no necesitaba hacer este refuerzo para demorar menos. Entonces, le estoy cargando recursos a la actividad por un problema que si yo lo corrigiera, desaparecería esa necesidad. Por eso, esta es la actividad 3. Por eso decimos que esa actividad tiene un problema de cantidad de recursos. Fíjense que en este caso, la actividad 3, el índice de fragmentación es 1. Pero igualmente estamos concluyendo que hay un problema de cantidad de recursos. Por eso yo les decía, no tanto que dé 1 o cerca del 1, o no tanto que dé 0 o cerca del 0, sino que yo tengo que analizar en qué circunstancias se da ese 1 o ese 0. En realidad acá nos están diciendo que en realidad tal vez esto se podría hacer
con la mitad de la gente, porque si están agregando una persona por camión, en realidad esto se podría reducir a la mitad. Igual iba a dar uno, ¿ah? Pero bajo la cantidad de recursos. Y la otra que está marcada como que tiene cantidad de recursos es la actividad 9, que la actividad 9 era la que nos hablaba de la realización de los controles de calidad. Esa actividad, si ustedes recuerdan lo que habíamos leído, se realizaba por una persona sola, a medio horario. Esto está exagerado, ¿no? Por una sola persona a medio horario, y por una reducción de costos se pasó a 4 auxiliares. Entonces, ese estudio de reducción de costos hizo que en realidad destináramos más cantidad de recursos. ¿Ah? Más cantidad de recursos. Lo que pasa es que el costo unitario del recurso es menor. ¿Ah? Pero eso también puede ser un problema. En el costo del recurso nosotros tenemos que mirar que podemos tener problemas por un costo excesivo y problemas por un costo en menos, digamos, ¿tá? Porque estamos usando un tipo de recurso que no es el ideal o el necesario, por ejemplo, en este caso, con la calidad técnica necesaria para cumplir la actividad. ¿Tá? Entonces, estamos haciendo con la actividad que se hacía con medio, porque era 1 a medio horario, con 4 personas. ¿Tá? Entonces, más que duplicamos el uso de recursos. Por eso lo estamos marcando como que tiene problemas de cantidad de recursos. ¿Está bien? Bueno, ese ejemplo es bien gráfico. Está bueno. Bueno, en los últimos minutitos que quedan, no sé cómo, si terminan muy en hora o terminan un minuto antes. Si terminan un minuto antes les pido disculpas. Sabré compensarlo en las próximas 2 clases, espero. Hemos terminado antes y después, así que tranquilo, bueno. De todo hemos tenido. No, bueno, está. En estos minutos ya lo redondeamos. El tema del costo del recurso, como nosotros, yo les decía que el recurso que nosotros analizamos es el salarial, es el del personal, más allá de que el razonamiento lo podemos aplicar a otro tipo de recursos. El costo del recurso va a ser justamente el costo en salarios que se destina, digamos, a pagar todas esas horas de trabajo. Entonces lo que se hace es el cálculo del salario equivalente. En definitiva, nosotros lo que hacemos es, tomamos el total de remuneraciones que se pagan, ¿tá? Y distintas cargas sociales, etc., todo lo que esté englobado en el elemento de costo salarial, digamos. Y nosotros del relevamiento de actividades sabemos las horas que se dedican a cada una de las actividades, que es el trazador que utilizamos. Entonces nosotros podemos dividir el costo por el total de las horas, hacer la regla de 3, ¿no? Y multiplicarlo por la cantidad de horas específicas de cada actividad. Y entonces ahí llegamos a un salario equivalente, a un promedio, digamos. Entonces en promedio, la hora salarial, el costo salarial por hora, digamos, de la actividad 12 es 520, de la actividad 14 es 230, y así. Y el promedio de toda la empresa anda en 250. El promedio es simplemente indicativo. ¿Ah? Puede ser llamativo que una actividad esté por arriba del promedio como que esté por debajo. Y en algunos casos será normal o no. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que es presupuestar, o tengo una actividad que es elaborar el plan estratégico de la organización. Y lo esperable es que esas actividades sean realizadas por las jerarquías más altas de la organización con los salarios más altos. Entonces, el promedio salarial de esas actividades va a ser bastante por arriba de cualquier promedio y de otras actividades. Pero eso va a ser lo normal, es lo esperable. Entonces yo no voy a decir que ahí hay un problema de costo, porque eso es lo normal. ¿Ah? No sería normal si el costo fuera muy bajo. Si yo veo una actividad presupuestar o elaborar el plan estratégico y tiene un costo bajísimo al nivel de, no sé, de armar pedidos, y capaz que ahí eso me sirve como semáforo, o sea, me llame la atención y diga, ¿quién estará elaborando el plan estratégico de la organización? ¿Estará capacitado? ¿Tendrá la experiencia necesaria? ¿Tendrá la visión que se necesita? ¿Tá? Son alarmas, ¿tá? Cosas que nos pueden llamar la atención. Entonces, bueno, en función de esta información, nosotros miramos a ver cuáles actividades pueden llegar a tener un problema desde el punto de vista del costo. Y las que tenemos acá marcadas son la 12 y la 9. ¿No? La 9 es la del control de calidad.
¿Por qué decimos que tiene un problema de costo de recursos? Y porque tiene un costo bajo, porque justamente lo que se hizo fue, para bajar costos, se sustituyó al profesional, al técnico, por 4 auxiliares de servicio. ¿Ah? Pero vimos que se habían generado un montón de problemas a causa de eso, y entre otras cosas porque es personal no capacitado, ¿tá? No tiene la especialización necesaria. Y de hecho, si ustedes se fijan, realizar el control de calidad de materias primas es el costo salarial más bajo de todas las actividades que tenemos analizadas, ¿tá? Entonces, problema de costo puede haber por costo excesivo o por costo que no es suficiente, digamos, para la calidad o para la aptitud técnica que es necesaria tener. Y la otra ¿cuál es? La otra es la 12. ¿Y la 12? ¿Cuál era la 12? La de facturación. Esa se me fue del esquema. Ah, la de revisar la facturación. Y esta es porque para lograrla, vieron que decía que para lograr la posición de intereses, se negoció o se contrató a cobradores con, esto está exagerado, ¿no? Salvo que sea un tipo de cobranza, no sé, morosa o de mucho, ¿no? Es un poco excesivo, digo, es un caso de laboratorio, está exagerado. Pero entonces esto hace de que el costo salarial, digamos, de esta actividad sea elevado. Si nosotros lo miramos acá, esa actividad tiene que tener un costo bastante grande. Sí, acá está arriba, es la más costosa de todas. ¿No? Entonces, en definitiva, este cuadro nos viene a contar, nos viene a tratar de explicar por qué, cuál es la causa por la cual el costo de las actividades es excesivo. En algunas es por el volumen, por la cantidad de veces que se ejecuta, en otras es por la cantidad de recursos que usa, y en otras es por el costo del recurso, o una combinación. Por ejemplo, la 9 tiene problemas de cantidad y de costo, no tiene problema de volumen. Pero puede ser la combinación de los tres, o de alguno de los tres, o uno en particular. ¿No? ¿Qué recomendaciones? Un minuto más nada más. ¿Qué recomendaciones realizaríamos para cumplir con el CPI 3? Bueno, una ya las hemos comentado, ¿no? Una era el analizar el problema del depósito, ¿sí? Esa era una. ¿Cuál otra teníamos? Cortito, rapidito, nada más. ¿Cuál otra habíamos comentado? ¿Habíamos comentado algo más? El control de calidad que atienden a esa área Claro, para la empresa claro. debería ser. Tenemos auxiliares no capacitados, bueno, podría ser una buena idea capacitar, o si no, volver al técnico que ya teníamos, ¿no? Ahí hay que evaluar cuál es la mejor relación beneficio-costo, ¿no? Si capacitar a estos auxiliares que tenemos o volver a la situación anterior, ¿no? ¿No? Y bueno, después tendríamos que trabajar estos porcentajes de cobranza, reducir estos premios que se dan. ¿Ah? Y después lo otro que nos queda es cómo podemos hacer para evitar esos problemas de que se producen, ¿cómo decir? Errores, digamos, en la entrega de los pedidos, en los que pedidos se realizan en tandas, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, bueno, la parte de los errores en los pedidos, tal vez cuando se corrija los problemas que tenemos en los controles de calidad se puedan resolver. Y bueno, lo de la entrega en tandas, hay que ponerle un poco de pienso a ver cuál es el problema, ¿no? Ya que por error en reparto o porque su pedido no es terminado todo cuando sale el camión y se le envía en tandas. Bueno, esto puede deberse a algún problema, algún retraso en la fabricación, ¿no? Creo que en el caso no hay elementos para valorar eso. Pero bueno, dado que estamos excedidos unos minutos, si les parece, yo los invito a que en unos minutos el lunes, antes de arrancar con indicadores, repasamos un poquito el tema para ya dejarlo redondeado. Pero bueno, la idea de esto era ver, digamos, que hay un mundo después del costeo ABC, que bueno, que está bueno. Digo, el análisis a mí personalmente me gusta, capaz que es un poco aburrido. Pero bueno, es una manera, digamos, de sacar análisis, de gestionar a partir de la información de costos que disponemos, y darle utilidad, digamos, al costeo ABC. Que no quede solo en saber que atender reclamos cuesta tanto, sino que uno se pueda meter adentro del costo y poder hacer distintos análisis. Bueno,
hablo más, así ya terminamos la clase. Pero bueno, tengo que parar la grabación, ¿no? Ah, no, estás grabando tú, Catherine.